La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Tú eres hermoso, Jesús. Cantaré, te adoraré por cuanto has hecho maravillas en mi vida. Tú eres hermoso, Jesús. Cantaré, te adoraré por cuanto has hecho maravillas en mi vida. Quiero gritar que eres hermoso, Jesús, bello, sin comparación. Quiero gritar que eres hermoso, Jesús, bello, sin comparación. Sin comparación, sin comparación. Es un privilegio el poderme dirigir a sus vidas, a sus hogares y a donde usted se encuentre y pueda ver a través de los medios que estamos usando para poder llevar el mensaje de Cristo. Yo sé que va a ser de bendición y edificación para su vida. En este momento quiero compartir el mensaje que nuestro Señor nos dio para compartir, y el mensaje que le traigo en esta oportunidad es la ofrenda que es de agrado al Señor o es agradable al Señor. Vamos a hablar hay muchos tipos de ofrenda que podemos presentar al Señor, pero lo importante es poder entender que la ofrenda tiene que ser agradable a nuestro Dios. Entonces, en este momento, pues quiero compartir que la ofrenda que nosotros damos a nuestro Dios tiene que ser agradable, tiene que ser como recibida con olor grato. Y por eso quiero compartir este mensaje, y puedo empezar diciendo que ofrenda es un obsequio, es una dádiva, es un don que se ofrece en muestra de reconocimiento o de gratitud o veneración a alguien, a una persona, o en este caso la ofrenda pues la ofrecemos a nuestro Dios. Los obsequios los podemos dar a una persona o a determinada institución, pero en este momento vamos a hablar de la ofrenda que es de olor grato a nuestro Dios. Y quiero enfocarme, hay muchos tipos de ofrenda, podemos hablar en la Biblia, podemos encontrar muchas
ofrendas, hay vegetales, hay de paz, hay por el pecado, hay ofrenda por la culpa, hay ofrenda de comunión, hay ofrenda de granos, hay ofrenda expiatoria, hay ofrenda mecida, hay ofrenda voluntaria y hay ofrenda en holocausto. Yo quiero hablar en este momento acerca de la ofrenda del holocausto. Tiene un significado muy importante y a través del holocausto encontramos que podemos recibir el perdón, podemos recibir un favor hacia nuestras vidas. Y yo quiero llevarlos en este momento a leer el primer pasaje y quiero leer en el libro de Levítico capítulo 1, donde vamos a encontrar todas las ofrendas, pero voy a leer del verso 2 al verso 9. Levítico capítulo 1, vamos a ver del verso 2 al verso 9, y leo la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice la Escritura, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada, del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Y si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás el becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón y los sacerdotes ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se le cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza que arde, con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua, y después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Esto es lo que queremos hablar en este momento, que la ofrenda tiene que ser agradable a nuestro Dios. Y cuando están todos los lineamientos, leí todo el pasaje porque está cómo hacer el ofrecimiento de la ofrenda. Cuando se escogía un becerro, una oveja, podía ser de la manada, tenía que ser un becerro sin defecto, tenía que ser de 1 año sin defecto, podía ser un macho que podía ser escogido, pero tenía que ser presentado en la entrada del tabernáculo para que fuera examinado, para que fuera visto si no tenía ningún defecto. Y si pasaba la prueba, entonces ya podía ser sacrificado y de alguna manera tenía que cumplir ciertos pasos. Lo que me llama la atención en todo lo que leímos es que después de ser escogido, examinado a la entrada del tabernáculo y luego que pasa la prueba, luego viene y pueden poner sus manos sobre la cabeza del animal para que sea recibido la culpa y sea echada sobre el becerro y sea aceptado. Y luego ya puede ser ofrecido en sacrificio y podía ser entonces ya cumplir los pasos del sacrificio: degollarlo, rociar la sangre, cortarlo en pedazos, poner la carne sobre el altar. Y luego, después de eso, lo inmundo que era lo de adentro, notemos esta parte, lo inmundo que era lo de adentro, las vísceras y las patas que también eran inmundas, tenían que ser lavados para poder ponerlos al altar. Tenía que cumplir el requisito de la purificación para poder presentarse en el altar.
Eso indica que para que la ofrenda fuera agradable y aceptable, tenía que cumplir todos los requisitos que había puesto el Señor a través de Moisés, para que el sacerdote y los sacerdotes, Aarón y sus hijos, pudieran ofrecer las ofrendas. Esto es el holocausto. Por eso nosotros, cuando ofrecemos ofrendas al Señor, tienen que ser agradables. Y estoy hablando de cómo era el proceso de la ofrenda en el pueblo de Israel, porque se regían a un riguroso proceso que tenían que pasar para ser aceptados. Y yo quiero hablar también que nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido por nosotros. Él fue el Cordero que llevó la culpa, que llevó los pecados, que llevó nuestras faltas. Y Él mismo fue ofrecido, y por eso nosotros hoy somos perdonados o tenemos acceso al Padre. Pero Él se ofreció y cumplió todos los requisitos. Cumplió con todos los requisitos. Primero fue escogido. Él mismo se ofreció, fue escogido. Él llevó nuestras culpas, llevó nuestras enfermedades, llevó todo y fue sacrificado, fue cortado, fue crucificado, derramó su sangre. Y eso es lo que ahora nos beneficia a nosotros como la iglesia de Cristo. Él nos compró con su sangre. Yo quiero llevar otro pasaje para que podamos ver esta parte que te estoy comentando de cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 53. Isaías 53, y vamos a ver el verso 5 al 7. Y voy a usar la versión del lenguaje actual. Isaías 53, vamos a ver el verso 5 al verso 7. Y dice la Escritura: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. Este pasaje nos habla específicamente del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue humillado, fue maltratado, pero en el tiempo de Israel, del pueblo de Israel, toda la culpa o todos los pecados los llevaba el Cordero que era sacrificado constantemente. El pueblo de Israel se había acostumbrado a que todas sus faltas, todos sus pecados eran depositados en los corderos que llevaban seguido al altar. Y era la única forma que podían ellos ser libres o ser perdonados, ser cubiertos a sus faltas. Nosotros en algún momento ahora ya no llevamos ningún cordero, no tenemos, para empezar, no tenemos ahora ganado, no tenemos cabras, no tenemos ovejas. Pero hoy en día se abrió la gran puerta que nosotros por misericordia fuimos alcanzados. Y la puerta es Cristo. Y esa puerta es la que nos da la entrada ahora al lugar santo, al lugar santísimo, porque podemos disfrutar por medio del Cordero que llevó nuestras culpas. Ahora nosotros somos perdonados y aceptados, porque el Cordero que se ofreció era santo, puro, perfecto, sin pecado, sin defecto, y Él puede ahora borrar. Ahora no solo los cubre, ahora los borra nuestros pecados.
Y eso es lo que nosotros podemos predicar y podemos decirle a toda la gente que nos puede ver o nos puede escuchar, que este evangelio, lo hermoso de este evangelio es que nosotros tenemos una gran ventaja, una gran bendición, que la puerta que Cristo nos abrió es una puerta grande, grande. Y por eso estamos hablando del holocausto. Y yo quiero entonces, quiero que miremos otro pasaje que nos va a ayudar, porque estoy hablando del sacrificio del becerro, del sacrificio de Cristo. Y hoy quiero que miremos también cómo nos debemos de presentar nosotros ahora en este proceso que nosotros llevamos como cristianos. Y quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a ver el verso 1 y 2. Romanos, capítulo 12, y vamos a ver el verso 1 y 2, y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Escritura: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros hoy, como cristianos, no solo borró nuestros pecados, borró nuestras faltas, sino que ahora nosotros nos podemos ofrecer hoy delante de Él. Tenemos la entrada, la puerta abierta para ofrecernos, pero el sacrificio que a Dios, a nuestro Dios le agrada es que sea perfecto, que sea agradable al Señor. Por eso cuando este pasaje nos habla que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo vivo, agradable. Nosotros nos tenemos que presentar en un sacrificio santo, en un sacrificio que le agrada a Dios. ¿Qué quiere decir con esta parte? Nosotros entonces que nuestra vida tiene que ser agradable al Señor. Y cuando habla vivo, está hablando que nosotros tenemos esa vida de Cristo, nosotros entonces tenemos que demostrarlo, tenemos que vivirlo, y la ofrenda entonces va a ser aceptada. ¿Cuántas veces tú y yo nos presentamos delante del Señor? Porque hoy tenemos acceso directo, por medio del Espíritu Santo, tenemos acceso, que Cristo abrió la puerta, nosotros ahora podemos ser aceptados. Nuestra ofrenda puede ser aceptada. Por eso hablamos de las ofrendas. Y nosotros nos podemos presentar como una ofrenda delante del Señor. Nosotros nos podemos ofrendar como un sacrificio cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú alabas al Señor, cuando tú cantas, cuando yo me derramo delante del Señor. Es una ofrenda para Él. Y podemos adorarlo, alabarlo, y sentimos algo sobrenatural en nosotros. Sentimos algo especial en nosotros. Pero es la presencia del Señor que invade nuestro corazón. Pero Él va a recibir nuestra adoración. Él va a recibir nuestra alabanza. Él va a recibir todo lo que tú ofrezcas para el Señor, solo si somos de olor grato al Señor. Hay muchas formas. Encontramos en las Escrituras ofrendas que no le agradaban al Señor. Ofrendas que no fueron recibidas porque no fueron de olor grato al Señor. Pero nosotros tenemos que procurar como cristianos, nosotros tenemos que procurar que esa ofrenda, cuando tú te presentas delante del Señor,
Tienes que sentir que eres aceptado. Tienes que sentir que eres de alguna manera. Tienes que gozarte porque estás recibiendo la confirmación en tu espíritu que el Señor se agrada en tu alabanza, que el Señor se agrada en tu oración, que el Señor se agrada en lo que tú haces. Y podemos disfrutar. Si nosotros pudiéramos sentir lo que le dijo a nuestro Señor Jesús cuando vino al Jordán: este es mi Hijo amado. Si el Señor pudiera expresar: este es mi Hijo, de Él me agrado, eso sería lo más lindo, lo más precioso que pudiéramos nosotros participar, porque entonces te confirman que eres agradable a tu Señor. Por eso nosotros tenemos que procurar que cuando nos presentemos al Señor, tienes que cumplir. Tienes que ser agradable. Y si en algo, en el día o en algo desagradaste al Señor o desagradamos al Señor, algo que no le agradó al Señor, tienes que inmediatamente limpiarte, rechazar y decir: Señor, me equivoqué, perdóname. Y Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, porque tú quieres estar siempre agradable. Y cuando nosotros hacemos todo eso, cuando nos presentamos, entonces vamos a conocer lo último que dice el verso, y vamos a conocer cuál es la buena voluntad del Señor, cuál es la buena, agradable y perfecta. El Señor nos habla, el Señor nos ministra, el Señor nos confirma, el Señor nos habla por sueños, el Señor nos habla muchas veces a nuestro espíritu, y nuestro espíritu se derrama porque se goza cuando es ministrado por el Espíritu. Y yo quiero llevar a contarte una historia brevemente de cómo un sacrificio fue presentado delante del Señor, y el que lo presentaba estaba seguro de que el Señor lo iba a recibir, de que el Señor lo había mandado y que lo iba a recibir. Y yo te quiero hablar del profeta Elías. Cuando él presentó una ofrenda al Señor, y él sabía que el Señor estaba con él y lo estaba respaldando. Y quiero llevarte al pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer unos 9 versos rapidito. Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a ver el verso 30 al 39. Y vamos a usar la versión, traducción al lenguaje actual. Primera de Reyes 18, verso 30 al 39. Y dice: y entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todos se acercaron a Elías, y construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, nombre que Dios le puso a Jacob en los antepasados de los israelitas. Y con esas 12 piedras construyó el altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar, en la que cabían unos 12 litros de agua. Y acomodó la leña y cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces Elías le dijo a la gente: llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Y ellos lo hicieron así. Y después Elías les dijo: háganlo otra vez. Y echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña. Y Elías le pidió que hicieran lo mismo una tercera vez. Y el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Y cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu servidor, y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios. Contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó.
Y cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: el Dios de Israel es el Dios verdadero, es el Dios verdadero. Este sacrificio que hizo Elías, si pueden en sus casas leer toda la historia de Elías desde el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes, van a ver cómo Elías era usado por el Señor. Pero antes de esto, él había desafiado a 450 profetas falsos del rey Acab, que profetizaban falsedades del dios Baal. Y ellos hicieron lo mismo que Elías. Ellos también eligieron un toro, lo pusieron en la leña, hicieron lo mismo, solo que ellos no lo mojaron, sino que ellos oraron todo el día, desde la mañana hasta el mediodía y hasta el sacrificio de la tarde. Y dice que los profetas hasta se rasgaban sus vestiduras. Y no solo se rasgaban sus vestiduras, dice que agarraban como cuchillos y se hacían heridas y derramaban la sangre sobre el altar y llenaron, dice que escurrían sobre sus vestiduras y toda la sangre escurría sobre ellos y clamaban. Llegó un momento que Elías le dijo: miren, su Dios ha de estar durmiendo, ha de estar ocupado, o ha de estar descansando, ha de estar meditando. ¿Por qué no mejor gritan más fuerte? Y entonces Elías, de alguna manera podemos ver que lo pudo hacer, lo pudo disfrutar en ese momento al demostrar que el dios Baal al que ellos servían era un dios falso, era un dios que nunca les iba a escuchar, que nunca les iba a contestar. Sin embargo, cuando Elías, lo que acabamos de leer, hizo lo mismo, todavía los desafió y les dijo: hagamos algo más interesante. No solo pongamos el toro sobre el altar, no solo pongamos primero dice que restauró el altar que estaba destruido. En los tiempos del rey Acab, lo que menos hacían era rendir culto a Jehová. Lo que menos hacían era rendir culto porque había tal idolatría en el pueblo de Israel que habían cambiado la adoración y el culto a los Baales, que era el dios que servía a causa de la mujer que había escogido, una fenicia que era Jezabel. Entonces lo arrastró a sus dioses. Y entonces habían profetas falsos. Y lo que quiero expresar en este momento es que el rey Elías le pudo demostrar al rey Acab y a todo el pueblo de Israel que estaban equivocados. Estaban adorando y rindiendo culto a algo que nunca les iba a sacar ni a corresponder. Y cuando Elías rinde culto a Jehová, estaba seguro que en dónde estaba parado, quién era su Dios y cómo le iba a responder. Y lo sorprendente que es aquí es que todavía le echan agua y aun cuando cae el fuego del Señor, se queman hasta las piedras. Se queman las piedras, se consume el agua, se quema el toro y todo es consumido con el poder de Dios. Yo quiero decirte algo para terminar. Si tú vas a presentarte delante del Señor, cualquier impureza o en sacrificio vivo, si tú te vas a ofrendar tu adoración, tu ofrenda, tu canto, tiene que ser agradable. Y si hay alguna impureza, hay algo que no le agrada al Señor, ponlo en el altar. Y que descienda el Espíritu Santo y queme la ofrenda. Toda impureza Él lo va a quemar. Pero tienes que ser aceptable. Yo quiero orar. Si hay algo en ti, cuando te presentas delante del Señor, que te estorba y que no deja que el Espíritu fluya, es el momento de presentarte delante del Señor y dile: Señor, yo quiero que tú me aceptes cada vez que yo me presente delante de ti. Y yo quiero orar por ti y quiero bendecir tu vida y quiero, en el nombre de Jesús, que seas libre. Padre, en estos momentos, yo bendigo, Señor, a cada uno que escuchó este mensaje y que sabe que tú puedes hacer libre
a cada uno que se presenta delante de ti. Señor, cualquier estorbo, cualquier situación, Señor, que impide que se acerquen a ti, los reprendo en el nombre de Jesús y sean libres para poder tener acceso a ti, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me dejas. Cuando me encuentro en angustias, levantarás mi cabeza. No temeré, pues nunca me dejas. Cuando me encuentro en angustias, levantarás mi cabeza. No temeré. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.